¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de las guerras con bandera falsa? Si no han escuchado hablar, paso a explicarles lo que ha ocurrido en varios episodios de la historia, donde por supuesto se han utilizado artimañas para generar agresiones. Una operación de bandera falsa es cuando un grupo de poder crea un ataque y se ataca a sí mismo. Esto para hacerse pasar como víctima y así poder responsabilizar a sus enemigos y tener la libertad de atacarlo. El tema de bandera falsa nace de los piratas en alta mar. La bandera falsa es utilizada por aquellos piratas que quieren asaltar un barco y que por supuesto ponen una bandera similar a la que pretenden asaltar. Y por supuesto, una vez que logran la confianza, el barco se acerca, atracan el barco, asaltan el barco, estos piratas, pero no sin antes poner sorpresivamente su bandera de piratas. Esa bandera falsa ha sido una trampa en la que han caído una cantidad enorme de embarcaciones y que por supuesto es utilizada y ha sido estudiada por todo lo que significa el tema político, las estrategias de guerra y todo aquello. Podríamos citar varios escenarios de bandera falsa. El más claro ejemplo es Pearl Harbor. Estados Unidos no sabía, el gobierno de Estados Unidos, a la cabeza de Franklin Delano Roosevelt, no sabía cómo incorporarse a la guerra mundial. Y por supuesto lo que hizo simplemente simular o provocar un ataque de los japoneses a ellos. Entonces, ¿qué hacen? Dejan sus grandes embarcaciones al descubierto, promueven el ataque, provocan el ataque, ellos mismos informan que está totalmente desprotegido para que los japoneses ataquen. Y no les importa sacrificar grandes conglomerados humanos, ciudadanos, militares, marines y la cantidad de gente que ha muerto en ese vil ataque promovido por Estados Unidos en Pearl Harbor, en la perla de Hawái. En todo caso, ese podría ser denominado un tema de bandera falsa. Han habido una cantidad enorme de episodios similares que por cierto han hecho que la gente, en el caso de Pearl Harbor, la gente, el ciudadano estadounidense, después de ese ataque, después de evitar que la gente razone, utilice el razonamiento, sino la emoción, entonces los estadounidenses aprueben el ingreso de Estados Unidos a la guerra. ¿Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam por un ataque que ellos mismos inventaron? El hecho es conocido como el incidente del Golfo de Tonkin y sucedió en dos etapas. La primera fue el 2 de agosto de 1964, cuando el navío de guerra USS Maddox, que patrullaba en aguas que Vietnam del Norte reclamaba dentro de su soberanía, pero que Estados Unidos rechazaba, fue interceptado por 3 lanchas patrulleras de Vietnam del Norte. El Maddox disparó 3 rondas de advertencia, a lo que las embarcaciones respondieron con metralletas y torpedos que no dieron en el blanco. El saldo fue 4 norvietnamitas muertos y varios heridos. Todos los estadounidenses resultaron ilesos. Esto derivó en que el Congreso habilite al presidente Johnson a iniciar la escalada bélica en Vietnam. Sin embargo, la inteligencia estadounidense desclasificó en el 2005 documentos que confirman que el gobierno de Estados Unidos falsificó información para fabricar el ataque. Un ejemplo más podría ser el tema de la implantación del nuevo orden mundial, con la implosión de las Torres Gemelas, con la implantación de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. ¿Qué sucedió en aquel momento? Estos mataban 2 pájaros de un tiro. Querían implantar el nuevo orden mundial, querían expandir el poder de Estados Unidos para que genere control no solamente en aeropuertos, genere control total de lo que va pasando en el mundo. Y por supuesto, sus aliados eternos han sido los terroristas. No en vano, en un avión de Bush se trasladó a la familia Bin Laden. En todo caso, es importantísimo conocer algunos detalles que tenemos grabado en otro programa, que lo vamos a subir a las redes, un programa con una persona que estuvo en el apartheid en Sudáfrica, pero es importante que se den cuenta que a partir de aquello, obviamente el poder
y la restricción de libertades de los ciudadanos del mundo ha ocurrido. Entonces ahí tienen matando a dos pájaros de un tiro. El World Trade Center, ¿qué tenía? Estaba construido sobre amianto, altamente contaminante. El liberarse del amianto le significaba varios ceros en millones a Estados Unidos precisamente para poder liberarse de esto. Entonces, ¿qué hicieron? Implosionaron las Torres Gemelas, implosionaron con la ayuda de terroristas y esto les ayudó a expandir su poder. Otro avión acaba de estrellarse. Madre mía, se ha estrellado contra la otra torre. Se ha estrellado en el medio. Dios mío, está justo en el medio de la torre. Son varios temas que tenemos que desaprender para volver a razonar, a estudiar sobre ellos. Y esto mismo está ocurriendo con Israel. En Israel ha ocurrido que 3.000 personas han sido desplazadas de un día a otro. Es decir, una productora contratada ha llevado adelante un show, un espectáculo gay, ¿no? Un espectáculo donde habían homosexuales y todas las libertades. Este espectáculo se tenía que llevar a cabo en otro lado, en otra locación. Un día antes cambian la locación y cambian cerca a la Franja de Gaza. Y por supuesto, ellos mismos pitean, ellos mismos se encargan de mostrar que ese era un escenario absolutamente desprotegido. ¿Y qué sucede? Hay algunos, como el productor de aquel espectáculo, que ha podido contar la historia, no obedeciendo las instrucciones. La gente que se ha salvado es aquella que no ha obedecido las instrucciones de resguardarse, de no moverse, pero el productor cuenta que él agarró su auto porque estaba cerca al escenario, a diferencia de los otros vehículos, como podrán ver. Resulta que este aceleró y no volteó atrás para absolutamente nada. ¿Qué se hizo en este lugar? Benjamín Netanyahu, que es otra ficha de las élites globales, por supuesto, recupera todo ese desprestigio que tiene, toda esa oposición férrea que tiene y por supuesto se cura de un día a otro con ese solo escenario. Como en Irak, Estados Unidos supo cuando entró a la guerra a gastar más de 46 millones de dólares diarios, pero no había forma de la que pueda salir. Y lo propio ocurrió en Ucrania. Más de 75 mil millones de dólares les dio a los ucranianos. Lo curioso es que el gobierno de Estados Unidos, a la cabeza de Joe Biden, una semana antes aprueba ayuda humanitaria en favor del pueblo palestino. Lo curioso son las reuniones previas que han existido entre estos personajes. Y mucho más curioso aún, el aparato de seguridad más poderoso del planeta resulta que había descuidado todo ese escenario en la frontera donde convencieron a esas 3.000 personas que el show ya no sería en este lugar, sino sería en este otro. Y por supuesto, con toda la explosión musical, nadie se enteró de la cantidad de gente. Confundieron incluso los bombardeos con coheterío, estaban en total desenfreno y lo que sucedió es que cuando bajaron, los paracaidistas dispararon a todo lo que se movía. ¿Qué efecto lograron? Han logrado el efecto de que la gente anteponga sus emociones a su razonamiento. Entonces la gente hoy no razona la forma en que la han inducido a situarse en esta posición, condenando absolutamente el terrorismo de Gaza. Debo decirles que ellos operan con el terrorismo, ellos mantienen el terrorismo, tanto los israelitas como los propios estadounidenses. Esa banca buitre que hoy quiere cambiar el nuevo orden mundial en el tema económico. Ellos están desesperados de digitalizar
la moneda. Y por supuesto, uno de los cuestionamientos es ¿por qué de un día a otro se cambió el escenario de ese show, de ese espectáculo musical desenfrenado de casi 36 horas, programado para 36 horas? ¿Por qué no había un solo guardia de seguridad en toda el área? ¿Por qué permitieron que acribillen a casi 600 personas? ¿Por qué movieron el escenario del ataque, de la agresión a ese lugar? Bueno, las víctimas siempre son las mismas. Trátense de israelíes, trátense de palestinos, trátense de la gente que vive en Franja de Gaza, en Cisjordania. Los ciudadanos, o en Bolivia, los ciudadanos terminan siendo víctimas. Los ciudadanos terminan pagando las borracheras de poder de esta mafia política que está dominando el mundo. Y así como buscaron Estados Unidos en Pearl Harbor provocando el ataque de los japoneses y generando esa aceptación de sus ciudadanos para que Estados Unidos se meta a la guerra, lo mismo el odio contra todo el grupo Al-Qaeda, que ha permitido, a nombre del terrorismo, implementar leyes en todos los países que vulneran derechos y que todo mundo se ha tratado como terrorista. Y hoy, por supuesto, la banca buitre, que es la que mueve todos estos hilos, por supuesto están detrás de cambiar todo lo que representa el sistema financiero. Digan ustedes qué opinan, qué piensan respecto a esto y por supuesto indaguen, investiguen. Nadie es dueño de la verdad, pero obviamente tenemos que anteponer nuestro razonamiento sobre nuestras emociones. Las emociones que ellos provocan permanentemente para que emocionalmente nosotros decidamos aceptar el aborto, aceptar el matrimonio gay, aceptar el indigenismo, porque con palabras bonitas te doran la píldora para que los países se autodestruyan. Esta es la realidad y tienen sus fichas instaladas en todas partes del mundo. Esto es una guerra de falsa bandera, es una guerra para causar confusión.